Bueno, vamos a seguir este diálogo, si el invitado lo permite, muy enriquecedor respecto de la problemática económica, social, interna y externa. Es Mariano de Miguel nuestro interlocutor de hoy, un economista que es un referente nuestro muy valioso. Mariano, fuiste becado a Japón. ¿Cómo te fue? ¿Por qué fuiste becado? ¿En dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Fui becado por JICA, que es la agencia de cooperación del gobierno de Japón, que tiene cursos que promueve, programas en Japón concretamente. ¿Tuviste 60 días? 50 días más o menos, contando el viaje que es largo, pero Sí. el curso concretamente fueron 45 días. Decime un poco, ¿comiste todos los días sushi? No, fui con esa expectativa. A ver. Pero no, la verdad no se come sushi. Era un centro internacional donde había estudiantes de todo el mundo, Claro. y nos daban una comida que yo en broma decía que era la interpretación japonesa de la comida occidental. Entonces usted sabe, Daniel, que había papa frita al desayuno, pero no había el almuerzo y a la cena papa frita. Está buenísimo. Pues es que yo fui invitado por el gobierno de Japón también al Tritempi, sí, yo 15 años, Claro. hace 14 años. Y eso sí, durante 30 días comí sushi. Qué suerte tuvo, Daniel. Sí. Es riquísimo. ¿Cómo? Es riquísimo. Puedo suplantarlo por cualquier otra comida, una maravilla. Porque hay muchas variedades que no se conocen aquí, No, ni en el lógico. resto del mundo, por favor. Bueno, entonces, ¿qué aprendiste en Japón? Bueno, fui a hacer yo apliqué para una beca que era un curso sobre políticas de desarrollo orientadas al sector de la pequeña y la mediana empresa. Me becaron para eso, entonces tuve 45 días entre estudios y visitas a pequeñas y medianas empresas en Hiroshima, estrictamente en Higashi Hiroshima, que es una ciudad a 30 kilómetros de Hiroshima. Impresionante esa plaza pública. Increíble. Donde cayó la bomba. Exactamente. Bueno, visitamos por supuesto varias veces Hiroshima, estuvimos en un viaje de estudio en Tokio, en Kioto. Yo fui a Osaka después por el único fin de semana libre que tuvimos. Una de las pocas ciudades que no conozco en Japón. Es una ciudad fascinante, por supuesto genera la misma impresión o similar que si uno está en Kioto o en Tokio. Pero en esencia lo que nos enseñaron es todo el sistema de apoyo del gobierno japonés y de las cámaras empresarias de Japón, el sistema de apoyo que tienen para la pequeña y mediana empresa, desde lo financiero, desde lo legal, desde lo técnico, desde el punto de vista de las ventas, de la inserción internacional. Qué maravilla, qué envidiable, por Dios. Exactamente, allá parten de una concepción que la pequeña y mediana empresa tiene mucha importancia socioeconómica. Es el 70% del empleo, el 99,7% de las empresas son pymes, más de la mitad del valor agregado de Japón, el 55% es generado por las pymes, pero entienden que las pymes tienen defectos naturales, que no tienen que ver ni con incapacidad de los que las dirigen, ni los trabajadores, con debilidades propias de ser pymes. Financiamiento, en ocasiones desconocer cómo se lleva la administración de la empresa, la contabilidad, no tener idea, por razones obvias, de que sus productos pueden de repente ser vendidos en el extranjero. Entonces hay todas instituciones que el gobierno financia y apoya directa o indirectamente para dar esos servicios a las pymes. Lo cual constituye una gran ayuda, ¿no? Sí, ellos tuvieron casi 15 años de recesión permanente. Para Japón, que fue el paradigma del crecimiento en la década del 60, creo que crecía el 10% anual, si mal no recuerdo. Haber entrado en una recesión debió haber sido un drama. ¿Cómo lo sobrellevaron ellos? ¿Cómo viste? Porque están saliendo levemente, sí, ¿no? Ellos después de 15, 20 años, justamente ellos hablan de las 2 décadas, algunos la llaman las décadas perdidas de Japón, otros dicen, bueno, fueron 2 décadas donde, a diferencia de momentos previos que crecíamos a tasas impresionantes y con crecimiento y desarrollo y mejoras sociales, fueron 2 décadas donde estuvieron relativamente estancados. Tuvieron sus problemas, pero no llegó a ser una crisis, el otro día lo hablábamos, Daniel, no llegó a ser una crisis como la que... Hay crisis y crisis. Claro, como la que podemos recordar nosotros de una hiperinflación. Pero están muy contentos porque empezaron a salir, están creciendo más, generan más empleo. Usted sabe que allá tienen un problema muy serio de envejecimiento poblacional. Así es. Entonces están tratando inclusive de fomentar la inmigración de jóvenes. Sí, que Cormillot no me critique, pero yo creo que es una población adulta porque come pescado y otras hierbas, ¿no? Exactamente, tienen una alimentación muy, muy saludable.
tienen este problema que tratan muy bien a los viejos. Yo visité geriátricos estatales en los barrios de Tokio, a 2 de ellos, y es una maravilla, qué sé yo, un edificio magnífico, atención permanente, enfermeras por todos lados, cuidan mucho a los viejos. Absolutamente. A mí me sorprendió, en línea con ese cuidado, no solo de los mayores. Yo iba quizás con un prejuicio similar al que tuve alguna vez cuando tuve la suerte de visitar Londres, ¿no? Y me encontré con personas y una sociedad muy amable, extremadamente amable y dispuesta a ayudar con lo que uno necesitara, ¿no? Hace 15 años las mujeres se quejaban. No las mujeres japonesas, sino las mujeres occidentales, ¿no? Claro, porque están esperando el ascensor y el primero que entra es el hombre, sí, ¿no? Sí, la mujer va atrás. Y esto molestaba mucho a las mujeres occidentales. ¿Siguen con esta cosa o hay mayor paridad de la mujer en el trabajo? He visto en Toyota City, sí, en la fábrica Toyota, que es una ciudad, obreras, equipos de obreras trabajando en una performance muy alta en la conclusión del auto, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un relativo machismo, pero bastante más atenuado por una razón en parte económica, porque han necesitado de las mujeres también para que se vuelquen al mercado de trabajo, como usted perfectamente lo describe, claro. Y entonces por la fuerza han adquirido otro lugar. Pero sí es verdad que uno nota todavía la preeminencia de la figura masculina. Creo que también eso cambia mucho si uno mira las grandes urbes o las zonas rurales donde se conservan determinados patrones de la civilización diferentes, ¿no? Yo noté una gran diferencia entre estar en Tokio o cerca de Hiroshima, en esta ciudad donde estábamos, que conservaba, me parecía, tradiciones mucho más orientales y no occidentales como uno ve en Tokio, que es una ciudad como si fuera 5 veces Nueva York, ¿no? Por favor, sí. Recuerdo que del aeropuerto a la ciudad había 90 kilómetros. Sí, tan extensa es la ciudad, ¿no? Una pregunta fundamental. Cuando yo estuve hace 15 años, no había espacio, terreno, como para acumular mercaderías de importación por más de 30 días. Tan pequeño, tanta población y tan pequeño el territorio, ¿no? Sí, siguen teniendo ese problema de territorio, que yo creo que es una de las causas que les ha permitido desarrollar una filosofía interesantísima, que es, ellos tuvieron claros que con su territorio, con su economía, no disponían de grandes materias primas y recursos naturales. La única salida que tenían para ser un país desarrollado era el valor agregado. Y entonces tienen el valor agregado puesto en la cabeza y lo que ellos llaman el Kaizen, que es el proceso de mejora continua, ¿no? Que lo más interesante es... ¿Cómo lo logran? Lo logran... ¿Hay laboratorios, hay universidades dedicadas a esto? Desde ya hay laboratorios. Ellos tienen 9 universidades de las pequeñas y medianas empresas donde forman a los directivos, distribuidas en todo el país. Pero lo más interesante es que en las fábricas comentan que quienes lideran el proceso de mejora continua no son de repente los gerentes o los directores, sino que son los propios trabajadores, que lo que hacen es algo interesantísimo. Quizás tienen una jornada de 8 horas, pero tienen una pauta de productividad. Si terminan antes, se pueden retirar. Pero muchos, en lugar de retirarse, utilizan ese tiempo libre para tratar de perfeccionar los métodos de producción dentro de la fábrica donde están. Entonces, uno ve una filosofía absolutamente extraña, pero que da muchos resultados. Tiene sus problemas, porque ellos están ahora con un serio problema que ellos llaman de robotización, es decir, han mecanizado tanto su economía y robotizado tanto su economía que ya no queda empleo. Sí, exacto. Le han quitado empleo a la gente. Y gente calificada para poder de repente trabajar con robot y una maquinaria tan grande. Razón por la cual en algunas regiones de Japón están promoviendo casi como si fuera un regreso, algún paso hacia atrás en la escala de robotización para... permitir inserción. Qué interesante, no dejar avanzar la robotización. Sobre todo cuando eso va en contra de una inserción del nivel del empleo laboral, claro, porque ese es el punto donde ya entienden que no tiene mucho sentido seguir robotizando si va a ser a costa de gente excluida, ¿no? ¿Quedó el espíritu de que el japonés trabaja toda la vida en una sola empresa? Quedó, pero disminuido. Porque hubo empresas en crisis. Exactamente, exactamente. Hubo empresas que se vendieron, es decir, Mazda se vendió a Ford.
y hubo varios casos más, ¿no? Exacto, pero igualmente lo que yo creo que todavía se conserva es que el promedio de cambio de empleos en Japón sigue siendo mucho más bajo que en el resto de los países desarrollados occidentales, en el sentido que si no están toda la vida no piensan en más de 2 empleos. Y tienen una política muy interesante, como tienen mucha población envejecida, que además vive mucho tiempo, y entonces de jubilarse generaría costos. El gobierno propone pagar la mitad del salario del trabajador que está por jubilarse en la medida que la empresa lo tome. Entonces las empresas lo que hacen es tomar personas que ya están en edad jubilatoria por la base de que tienen a alguien con experiencia, con conocimientos, y encima el gobierno le financia la mitad de su salario. Es negocio para todos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves la economía internacional? Sé que también estuviste en Italia. Sí. ¿Cómo ves la economía internacional? Es decir, ¿cómo Argentina podría de alguna manera sumarse a esta cadena de valor internacional? Voy a ser un poco pesimista, Daniel, sobre el futuro de las economías periféricas. periféricas. Que es el pesimista, ¿no? Realista, bien informado. El optimista bien informado. Sí. Yo creo que las economías periféricas, donde está Argentina, tuvieron en los últimos 10 años una circunstancia muy, muy favorable para cortar camino y trecho con las economías avanzadas. Mi pesimismo actual, que espero equivocarme, me he equivocado miles de veces, eso es bueno reconocerlo. Miles de veces. Es más, creo que he aprendido más equivocándome que acertando. Pero yo hoy lo que veo es que las economías más avanzadas, que estuvieron relativamente dormidas y en crisis, sobre todo en crisis desde el 2008, están mostrando signos de recuperación. Sobre todo Estados Unidos. En Europa no, hay muchos problemas todavía, pero no son de Alemania, no son tanto de Francia. Inglaterra, aunque los números macro no los muestran, está muy bien desde el punto de vista estructural la economía, con un desarrollo tecnológico brutal. Y el sistema de protección social. Y el sistema de protección social. Rusia, evidentemente, tiene más poder político, militar y simbólico que económico. Rusia es una economía del tamaño de Italia, desde el punto de vista de su PBI, pero con una fortaleza en otros terrenos que hacen al poder en un territorio donde entran más o menos 50 Italias. Exactamente, y con un potencial de crecimiento y desarrollo inmenso. El ejemplo de Crimea actual muestra además cómo la economía no es lo único que importa, ¿no? Porque con el PBI de Italia le ha dado un cachetazo a la OTAN por ahora inusitado. Putin me parece que se erige como uno de los grandes, podrá uno estar de acuerdo o no, pero estadistas de la actualidad. Sí, sí. A mí no me gusta. No, a mí tampoco, pero es una persona yo personalmente creo desacuerdo, pero le reconozco un estatus que otros no veo, ¿no? Sí, sí. Japón está, como decíamos, reconvirtiéndose. China no crece a los guarismos del 10%, como crecía desde el 78, pero crece al 7-8%. Sí, muy interesante porque hace varios días cuando nos encontramos me contabas de la reyerta Japón-China. Sí, Japón... ¿Cómo es eso? Japón se da Corea cuenta, no la tiene. La tiene menos. Japón lo que se da cuenta es que tiene un problema a futuro importante. ¿Cuál es este problema? China cada vez es más decisivo en la economía japonesa, porque Japón tiene buena parte de sus inversiones extranjeras en China, porque es el principal socio comercial, es decir, a quien le vende. Sí, sí. Alemania también tiene un paquete importante de empresas de inversión. Pero China tiene una política muy agresiva comercialmente, financieramente también, y especialmente con Japón por todos los daños que Japón hizo en China, ¿no? Entonces me contaban los japoneses... Daños históricos terrible. El comportamiento de Japón históricamente en el siglo XX con China ha sido terrible. La entrada en la ciudad de Nankín en el año 37, en esa entrada mataron a 200.000 chinos. Bueno, sí. Sí, y luego hicieron carnicerías por toda China, ¿no? Matanzas, ¿no? Eso genera resentimientos, odios históricos que no se olvidan nunca más. Claro. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacen? Dicen, bueno, hay empresas japonesas que ponen oficinas de venta en China, y China arregla, por un lado, que estén esas oficinas de venta, y después le comete atentados terroristas a las oficinas, o les dice, bueno, China es consciente de que hoy necesita que Japón le exporte un producto con tecnología que China no cuenta, pero automáticamente ya piensa la sustitución de esa tecnología para después no necesitar más importar ese producto. Entonces Japón, ¿qué ve? Que su principal socio comercial tiene una estrategia de mediano y largo plazo de prescindir del Japón en muchos aspectos. Entonces
ahí tienen un dilema a resolver, que no es de acá a 2 o 3 años, pero sí es un dilema serio a 15. Decime, ¿y Argentina puede subirse al convoy a esta locomotora con varios vagones? ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que tenemos una posibilidad, pero hoy, usted sabe, Daniel, que yo vengo más de una formación desarrollista, creo que hoy esa posibilidad desarrollista hay que reformularla y exige tener una mirada más regional. Yo creo que hay que discutir seriamente qué tipo de alianza vamos a tener con Brasil, qué vamos a hacer con el Mercosur, que hoy es nada desde lo económico, es más que nada símbolo político. Sí. Pero viene un mundo de bloques. Está enfermo el Mercosur. Sí, muy enfermo. El Mercosur está en terapia intensiva. Creo que viene un mundo de regiones y de bloques. Entonces la pregunta, yo más que formular la Argentina, la formularía de decir, ¿la región latinoamericana está en condiciones de integrarse a la economía mundial de un modo que pueda desarrollar sus capacidades y alcanzar estándares socioeconómicos propios del desarrollo? Yo creo que tiene chances, pero no puede dormirse un minuto más. Y de ahí mi pesimismo que le hablaba antes, porque creo que las posibilidades que tuvimos en los últimos 10 años van a seguir un tiempo más, pero guarda porque pueden revertirse, ¿no? Claro. Quiero traerte de vuelta a la economía nacional. En este momento hay 5 o 10 funcionarios que determinan qué se importa y qué no se importa. Es decir, esto no es una aldea, es un país. Antes existía digamos, una información muy clara del insumo producto, es decir, se sabía qué sectores necesitaban qué cosas del exterior. Ese trabajo sobre el insumo producto no existe, y si existe estoy desinformado, pero de todas maneras, que 10 funcionarios se ocupen de la importación es un problema crítico, ¿no? Sí, yo diría que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la que usted señala muy bien, ese instrumento de insumo producto, el último con el que cuenta oficialmente la Argentina, es del 97. 97, ¿es otro país? Es otro país. Hubo una actualización con estimaciones económicas, técnicas, que no conviene profundizar. Hechas desde el Estado. Sí, que se actualizó hasta 2004, pero no es el instrumento de insumo producto. Yo entiendo que el ministro de Economía está relativamente preocupado y desesperado porque exista rápido, porque hoy no contamos con eso, y sin eso es muy difícil hacer una política seria de importación y de sustitución. Y por otro lado está el problema que usted marca también de que hay 5 o 10 personas que controlan las importaciones. El dilema que tiene Argentina hoy es que, por un lado, hacer un mal control de importaciones puede tener costos económicos, pero me parece que el gobierno entiende que hay que hacer ese control porque escasean los dólares. Entonces hay que tratar de decidir qué importaciones sí, qué importaciones no. Pero es una tarea demasiado seria para que no se haga con profesionalismo. Yo espero que se haga, sí, porque sería dramático, porque como usted dice, no es una aldea la Argentina, ¿no? No es una aldea. Estamos hablando de unas 30 economías más importantes del mundo. ¿Qué te parece? Bueno, pero lo mismo sucede en el caso del manejo de los precios, ¿no? De los precios contenidos, ¿cómo se llama? Cuidados. Precios cuidados. Yo llamaba contenido. Bueno, por ahí cantaba Garay. Pero ¿quién lo decide? ¿Quién decide cuidar un precio? Si hay un estudio, un relevamiento real de los costos, de los márgenes de ganancia. ¿Cómo es este tema? ¿Y por qué el intervencionismo del Estado, ¿no? Es decir, es todo un malabarismo peligroso, una especie de madeja muy difícil de desatar. Totalmente. De hecho, me reía recién cuando usted hablaba, porque hace poco un colega me decía: Mariano, no entiendo, ¿esto es precios cuidados o cuidado los precios? O cuidado de los precios. Pero lo cierto es que yo pienso personalmente que puede ser bueno tener un programa que apunte a cuidar una serie de precios, pero lo que hay que tener conciencia es que esos programas pueden cuidar 100, 200, 300 precios que pueden ser importantes, pero de ninguna manera se resuelve el problema de precios generales y de inflación con ese programa. Es un programa que puede o no ser exitoso, pero toda la política de precios no puede circunscribirse a un programa. De hecho, hay que incluir en todo eso la política fiscal, la política monetaria, de ingresos, de desarrollo, de infraestructura. Porque en los precios, yo diría que en la realidad de los precios de un país se expresa los aciertos y los desaciertos de toda la política económica general. Claro. Vos y yo adherimos
a una necesidad de industrialización en el país. Pero si uno analiza la economía nacional, la industria ha quedado reducida, digamos, en el porcentaje de la producción global, realmente ha quedado achatada. ¿Vos creés que tiene que ocupar más espacio, que tiene que asociarse con el agro para hacer una agroindustria significativa? ¿Dependerá de regiones, dependerá de las decisiones políticas? ¿Cómo viene la mano? Yo pienso que hay que apuntar a tener una industria que quizás no aumente tanto su peso en el Producto Bruto argentino, pero que sí mejore mucho en su estructura, en su composición, en su productividad, y sí, por favor, salir cuanto antes de estos falsos dilemas de campo-industria. Yo creo que más que plantear un programa de desarrollo exclusivamente industrializador, hay que plantear un programa de desarrollo que apunte a mecanizar la economía argentina, y eso implica que el agro y la industria estén juntos. Entonces, que el agro se industrialice, que la industria dé servicios al agro y al mismo tiempo se plantee horizontes nuevos. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el discurso, en la comunicación, en el lenguaje, es que hemos creído que desarrollarse era o apostar al agro o apostar a la industria. Y me parece que es una apuesta conjunta y complementaria. Basta ver algunos países que han logrado saltar hacia el desarrollo en el siglo pasado, como Australia, Canadá, donde no lo han hecho sobre la base de oponer sectores tan fundamentales, sino de complementarlos. Ese creo que es el gran desafío, ¿no? Sí, sí. Interesante lo que pasa con Australia y Canadá, ¿no? Porque tuvimos un mismo nivel de crecimiento. Exacto. Digamos, hasta fin de la Primera Guerra Mundial. Y después, hasta comienzo de los 30, digo, y después cada país construyó su propia historia, ¿no? Que es muy diferente, pero ahí tenés, en la zona en donde está Australia, hay una Nueva Zelanda que, si bien es mayor proveedora de productos agrarios, tiene una especie de relación con Australia en materia de que Australia industrializa los productos de Nueva Zelanda. Esas son como relaciones que no son espurias, son relaciones creativas, ¿no? Sí, son complementariedades necesarias, e inclusive esos casos para mí rompen otro mito, que es que la Argentina, se dice, para industrializarse tiene también que exportar solo industria. No, la Argentina puede aprovechar para exportar recursos naturales con todo el valor agregado que se pueda, pero que tienen una gran ventaja mundial, y ahí conseguir las divisas con las que no cuenta para hacer el desarrollo industrial que le falta. Y después tener un mercado interno totalmente asimilado, donde se difunda conocimiento, donde la matriz productiva se integre. Me parece que hay que apostar a eso, y ahí vamos a tener más chances como país y como región para pegar el salto, ¿no? Sí. ¿En dónde te parece que deberíamos sentirnos orgullosos en materia de producción industrial en la Argentina? Bueno, en el área de tecnología, en el área de ciencia y técnica, en el área del desarrollo tecnológico, en las comunicaciones. ¿En dónde ves potencialidad y firmeza productiva? Yo creo que todos los sectores industriales ligados al conocimiento en Argentina tienen un potencial, porque todavía en términos relativos tiene una mano de obra calificada muy importante. El software es un caso. Me da la sensación que en ciencia y técnica tenemos orgullos grandes, que tengamos a Conrado Baroto, por ejemplo, en Argentina, con todo el desarrollo satelital, donde tenemos tecnología que tienen no más de 12 países, siendo un país periférico, para sentirse orgulloso. Yo quizás diciendo con mucha gente que el sector automotriz, con todos sus problemas, acá el nivel de integración nacional es 25%, en Japón el 90%. Nada, el nivel de integración nacional es nada. Es nada, pero a pesar de eso me da la sensación de que cuando uno escucha economistas que dicen, no, mejor sería no tener industria automotriz, guarda que no hay más de 20 países que tengan industria automotriz, y eso genera capacidades que cuando uno las pierde tarda muchísimos años en recuperarlas. Entonces yo digo, es un orgullo esa industria, pero tiene serios problemas que hay que resolver. Tenemos sectores industriales, ni hablar el agro, es decir, el agro hoy está en la frontera de posibilidades tecnológicas y de producción, y ha dado lugar a ensayos agroindustriales realmente muy buenos. Minería, energía, es decir, la Argentina tiene en todos esos terrenos capacidad de agregar valor a gran escala, pero necesita de una configuración socioeconómica y política orientada estratégicamente a eso, ¿no? Bueno, Mariano, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar presente y por ilustrarnos con tantos temas. No, al contrario. Bueno, ¿y acá seguís comiendo sushi?
Sí, la verdad que acá no me gustaba tanto. En Japón, las pocas veces que comí. En Japón es una delicia. Sí, y entonces como allá indiscutible. Allá le agarré el gusto, así que cuando vine fui un par de veces. La verdad que es muy rico, pero yo soy más del bife de chorizo. Bueno.